Mi nombre es Livier Mendoza, soy hija, soy hermana, soy tía, soy amiga, soy una mujer que siente atracción por mujeres y por encima de cualquiera de esas cosas, soy una hija de Dios. Y quiero contar mi historia para poder decir qué representa para mí ser una mujer con atracción por el mismo género. Yo no crecí en la iglesia, crecí en México con una familia católica, con padres muy amorosos y que siempre hicieron todo lo posible por darme lo que necesitaba, en medida de sus conocimientos y enfocarme en las cosas que yo sabía que iban a hacer felices a mis papás, enfocarme en la escuela, enfocarme en participar en todos los talleres que podía. Y hubo un momento en el que la gente decía, es que ella es como ajonjolí de todos los moles, porque estaba en el equipo de voleibol, estaba en el equipo de teatro, en los grupos religiosos de la iglesia, siempre estaba tratando de mantenerme ocupada. Y aunque en ese momento no lo entendía, ahora que pienso en todas esas cosas que pasaron, me doy cuenta que era mi manera de poder decir, no fallé, estoy siendo lo mejor que puedo, y estaba sobrecompensando el hecho de saber que tenía un secreto. Si trato de pensar en un recuerdo específico de cuando me di cuenta que me sentía atraída de una manera distinta a las mujeres, realmente no existe ese momento definitivo. Fue una serie de acontecimientos que me hicieron llegar a la conclusión de que yo no me sentía igual que las otras niñas. Y para mí eso fue un conflicto enorme, porque yo no crecí creyendo en la oración. Yo creía en los rezos, en algo que memorizabas y repetías cada vez que necesitabas hablar con él. Y conforme fue pasando el tiempo, dije, bueno, ok, si estas son mis opciones, entonces me voy a enfocar en lo que soy buena. Me voy a enfocar en mi escuela, en tener buenas notas, en ir a competencias, en ganar concursos, en ser la mejor alumna posible. Y poco a poco fui llenando paredes en mi casa de trofeos, de reconocimientos estatales y nacionales. Y siempre veía la cara de mis padres llena de orgullo. Y eso hacía que, aunque podía sentir su amor, yo misma me iba encerrando poco a poco y mi personalidad iba cambiando. Y nunca pensé realmente en formar una familia. No era una meta que existiera en mi plano porque sabía que no era compatible con lo que sentía en ese momento. Y conforme pasaron los años, tuve una crisis de fe y decidí dejar la religión católica y empezar a buscar otro lugar. Y fue cuando conocí a los misioneros. Y me explicaron todos los mandamientos, pero la primera cosa que ellos me explicaron y que realmente llegó a mi corazón fue el saber que era una hija de Dios. El poder reconocerme no solamente como una mujer o no solamente por el tipo de cabello que tenía o si me gustaba maquillarme o no me gustaba maquillar, sino saber que había alguien que me amaba incondicionalmente, que sabía el secreto más profundo que tenía y que a pesar de eso esperaba verme de nuevo un día y recibirme con los brazos abiertos. Ese fue el momento en el que realmente supe que había esperanza. Cuando los misioneros me enseñaron sobre la ley de castidad, realmente no le presté mucha atención porque dije, bueno, si voy a ser soltera, pues del impacto que eso iba a tener. Conforme me fui adentrando en la cultura de la iglesia y en el conocimiento de la iglesia, me di cuenta de todos esos comentarios que había a mi alrededor, del enfoque tan grande que había en la familia, y empecé a cuestionar si eso realmente algún día iba a ser una opción para mí. Pero recordé también que una de las cosas más importantes para mí era el poder contribuir con lo que yo estaba aprendiendo y poder servir una misión y poder regresar un poco de lo que esos misioneros me habían enseñado. Y conforme iba debatiendo dentro de mí estas dos ideas entre qué era lo que quería hacer y qué era lo que sentía y hacia dónde debía ir, permití que los comentarios fueran llegando a mi mente y a mi corazón.
Y recuerdo en una ocasión que estábamos en una clase de la Sociedad de Socorro y la hermana que estaba enseñando dijo que si una mujer no podía tener hijos era porque el padre no confiaba en ella para poder traer esos espíritus a la tierra. Y fue algo que realmente me quebró. Y pensé, si alguna vez, si algún día eso iba a ser una opción para mí. Si realmente iba a ser una sierva útil de mi Padre Celestial. Y a pesar de que tenía mucha fe, sentía que había algo que me estaba deteniendo. Decidí dejar la iglesia por un tiempo. Me alejé y volví a las cosas que hacía antes de ser miembro de la iglesia. Volví a ese mundo donde yo sentía que no era juzgada, donde él como mujer decir que sentía atracción por otras mujeres, para los chicos en lugar de ser algo que los asustaba, los atraía. Y me fui al otro extremo y a poder tratar de complacer y de llenar ese vacío a través de relaciones que para mí realmente no significaban nada, pero que por momentos muy breves me hacían sentir especial y me hacían sentir que había alguien a quien le importaba, cuando en realidad la única relación que podía cambiar esa sensación para mí era la relación que estaba abandonando con mi Padre Celestial y con mi Salvador. Después de estar en en un noviazgo con una persona que se volvió muy abusiva, emocional, psicológica y económicamente, y a quien yo seguía justificando porque yo pensaba que él era este héroe que me estaba curando de mi atracción por el mismo sexo. Y cuando me di cuenta de todas las cosas que estaban pasando y todos los abusos que estaban pasando en esa relación, volví completamente a la iglesia, me activé, hablé con mis líderes sobre servir una misión, me arrepentí de las cosas que había hecho durante esos meses y finalmente recibí mi llamamiento para ir al campo misional. Y cuando fui al campo misional, construí esta barrera, este muro a mi alrededor, en el que no permitía realmente que mis compañeras se acercaran a mí. Y ellas me percibían como que era un poco fría y que no les amaba realmente. Y empecé a enfermarme, tuve que ir con médicos y mi presidente de misión siempre fue muy amoroso y puso todos los medios a mi disposición para que yo pudiera tener la mejor atención. Y recuerdo que después de haber tenido muchísimos estudios y citas con el médico, y yo sentirme culpable de no poder usando ese tiempo para servir, la doctora, la especialista que me estaba tratando, finalmente me mandó llamar, estaba mi compañera ahí, y me preguntó, ustedes son misioneras, ¿verdad? Y yo, sí, somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, servimos por 18 meses y le di un poco de la primera lección y traté de aprovechar la oportunidad. Y ella se me quedó viendo y yo estaba hablando y sentía que ella no me escuchaba. Y cuando por fin pausé, me dijo, qué bueno que crees en Dios y que tienes fe, porque solamente con un milagro vas a poder ser madre. Y cuando ella me dijo eso, yo conecté esos dos sentimientos en mi vida y yo estaba tan enojada. Y me puse de rodillas y le reclamé a mi Padre Celestial como nunca lo había hecho en mi vida. Y le dije, ¿por qué si tu plan es que pueda ser madre, que pueda ser esposa, que pueda tener una familia eterna, no solamente permites que sienta atracción por el mismo sexo, sino además me dices que mi cuerpo probablemente nunca va a poder dar vida? Él no me respondió la pregunta que yo tenía, pero sí me dio la fuerza para poder terminar mi misión, para volver a casa
con la frente en alto y poder decirle a mis padres, cumplí, serví mi misión, hice lo correcto, la siguiente meta. Visité Salt Lake City por un fin de semana para asistir a la conferencia general y cuando platiqué con alguna de las amigas de mi misión con quienes aún tenía relación sobre lo que estaba pasando en mi vida, ellas me dijeron, ¿por qué no te mudas aquí? Vente para acá y nosotros te vamos a ayudar y vas a empezar de nuevo y va a ser una gran oportunidad para ti. Y dije, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y unos meses después empaqué mis cosas y me mudé a Salt Lake. Y en una ocasión, una de mis roommates, una de mis compañeras de casa, me preguntó que si quería ir al templo. Y le dije, está bien, pues vamos al templo, pero solo si después vamos por un postre o algo. Que cuando estaba en la sesión yo estaba pensando, ok, mi pregunta esta vez es sobre este trabajo. ¿Debo de cambiar o no debo de cambiar de trabajo? Y estaba enfocada en tener una respuesta a esa pregunta. Y cuando llegó el momento de recibir mi respuesta, entré en una habitación, yo vi un parque. Y en ese parque había un hombre sentado con 2 niños a su lado, de espaldas a mí, y otro niño viéndome. Y él me llamó mamá. Y yo supe en ese momento que los milagros existían. Y que yo, años atrás, en ese momento en que me habían dicho que solo con un milagro algún día sería madre, se conectaba ahora con esa visita al templo y con esa respuesta que mi Padre Celestial me estaba dando. No sabía cómo iba a pasar, no sabía nada más, solo sabía que estaba viendo a mi futura familia eterna. Antes de siquiera tener el nombre Jessica Livier, tuve el título de hija de Dios. Tuve el título de princesa en su reino. Y no hay nada en este mundo que pueda compararse con sentir esa relación con mi Padre Celestial. Y sé que esa es la razón por la que ahora tengo que compartir mi historia.